Lección 7. El duende roba memorias. En esta lección aprenderemos 3 estrategias para mejorar la comprensión lectora. Para ello usaremos un cuento de la tradición oral llamado El duende roba memorias. Al finalizar la lección, podremos estimular conocimientos a través de 2 actividades: reconocer a los personajes de la historia y determinar aspectos específicos del texto leído. ¿Recuerdas estos 3 iconos? Muy bien, son los que nos recuerdan que un lector experto es un lector activo y que debemos leer con total atención, investigar en caso de que nos queden dudas y releer aquello que no nos quede claro. Vamos a comenzar con la primera estrategia lectora. Primera estrategia lectora: reconocer aspectos específicos. La primera estrategia que abordaremos es la de reconocer aspectos específicos en el texto, lo que requiere responder preguntas cerradas, relacionadas con lo leído. Esta tarea lectora nos conduce a formular preguntas a partir de las 5 Qs, las cuales son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué? Pero podemos agregar otras, como ¿dónde? Por ejemplo, una pregunta a partir de ¿qué? En el hacedor de lluvia sería: ¿qué provocó que Chep siguiera a su hermano? Para el diario de Ana Frank, a partir de ¿quiénes?, la pregunta sería: ¿quiénes llegaron a vivir con la familia de Ana? En los viajes de Gulliver, con ¿por qué?, una pregunta sería: ¿por qué Gulliver decidió ir a trabajar a un barco? Y en el caso del cuento que vamos a leer, por ejemplo, podríamos preguntar con ¿cuándo o cómo? ¿Cuándo o cómo recuperó la memoria el personaje? Segunda estrategia lectora: describir al personaje principal. La segunda estrategia consiste en describir al personaje principal o protagonista de una narración. Esta es una tarea que comprueba que hemos comprendido la lógica de la estructura y el contenido del texto. A partir de la información de una narración, un buen lector sabrá deducir quién y cómo es el personaje de la historia. Deducir significa sacar consecuencias de algo, lo que evidencia que podemos explicar, predecir o representar el contenido y llegar a conclusiones. Estas conclusiones podemos extraerlas de aquella información que no aparece directamente en el texto, es decir, está, pero en forma de diálogos o como descripciones sobre las actitudes, pensamientos y acciones del personaje. Como ejemplo, usaremos el cuento El gigante egoísta, en el que podemos deducir por los diálogos y las descripciones que el gigante tenía una conversación muy limitada, que era amargado y codicioso, pero que tenía un gran corazón. La pregunta que deberíamos hacernos después de leer El duende roba memorias es: ¿qué dicen los demás personajes sobre el protagonista de la historia? Te adelantamos que encontrarás 3 tipos de información que te ayudará a deducir la identidad del protagonista. Estos son los valores, actitudes y conductas que los demás describen de él y su familia, lo cual forma parte de la identidad de cada persona. Tercera estrategia lectora: identificarse con el punto de vista. Como tercera estrategia lectora, activaremos la reflexión y valoración. Esta tarea requiere que nos identifiquemos con una postura o el punto de vista de cualquiera de los personajes de la historia. Podemos hacer un diagrama como este para visualizar la información más importante de un texto. En él distribuiremos los 3 tipos de información en los que podemos identificar el punto de vista de un personaje, los cuales se manifiestan a través de sus pensamientos, sus acciones o los diálogos. Estos elementos están interrelacionados o conectados entre sí, por lo que nos da una idea bastante general sobre el punto de vista de los demás. Vamos a poner algunos ejemplos. De los pensamientos que describe Ana Frank, podemos intentar explicar con quién estamos de acuerdo, si con Ana, sus padres
o si comprendemos ambas posturas. En un cuento como el de El camaleón que no sabía de qué color ponerse, en el que se describe a los personajes a través de sus acciones, podemos reflexionar sobre los argumentos que un servidor público tendría para justificar su falta de valores. Después de leer El duende roba memorias, consideremos los diálogos de los personajes y pensemos en 3 valores o actitudes que los demás describirían de nosotros e intentar comprender las razones por las que piensan de esa forma. Este proceso nos permitirá aprender a juzgar objetivamente y a identificar nuestros puntos de vista personales y de los demás. Entonces, para resumir, después de leer el cuento El duende roba memorias, te sugerimos que actives los aprendizajes que acabas de obtener. Reconocer aspectos específicos de la lectura, describir al personaje principal o protagonista y que te identifiques con un punto de vista. Lee con atención el cuento El duende roba memorias y entérate qué le sucede a una persona cuando un hombrecito pequeñito y misterioso le roba su memoria. Que disfrutes la lectura.